Esta semana, en la hora del patio, volvemos a estar con Antón Obanell. En esta segunda parte hablaremos de las emociones en la clase. De hecho, hablaremos de las emociones matemáticas y veremos lo importante que es que todos los alumnos tengan éxitos. Empezamos. Las matemáticas son apasionantes, pero enseñarlas y aprenderlas aún más. Queremos acompañaros a descubrirlas y disfrutarlas. Bienvenidos y bienvenidas a la hora del patio. Pues seguimos con Antón en la hora del patio. Esta es la segunda parte. Si no habéis visto la primera, os lo recomiendo. La publicamos la semana pasada. No os presento a Antón porque ya lo presenté el otro día. Seguimos aquí con Antón Obanell, con Julia Escoda y con yo, Pau Mateu. Pero hoy, Antón, voy a intentarlo ligar con lo que hablamos bueno, en realidad no lo hablamos la semana pasada, lo hemos hablado hace 5 minutos, pero la grabación sale una semana, que es la parte de que comentábamos la idea de que un recurso, realmente hablamos de que la clase de matemáticas no tiene por qué vivir únicamente en las 2 dimensiones de un papel o de una pizarra. Claro. Es necesario que tenga la tercera dimensión de la vida, ¿no? Del 3D. Y tú comentabas que es muy importante tener en cuenta que hay una cuarta dimensión, que es la dimensión emocional. Efectivamente. Y queríamos, ¿te parece que entremos en este tema? Directo, perfecto. Vale. Sí. Nosotros decíamos el otro día que claro, muchas veces nos movemos en la pizarra, en el libro, en el cuadernillo, en la pantalla, y esos son espacios bidimensionales. Queramos o no, pueden ser muy bien gestionados, pero son espacios bidimensionales. Y que era importante añadir una nueva dimensión, la vida, los materiales, las experiencias, me explico, sean a través de un roleplay o a través de una actividad sobre un material. Y hablábamos de eso, ¿no? de esas actividades basadas en recursos materiales, ¿no? Pero decíamos que eso aportaba una dimensión, que era la dimensión de la vida, pero que aún hay otra dimensión, la dimensión de la emoción, y la debemos tener en cuenta, ¿no? Ciertamente en nuestras clases hay muchas emociones cruzadas en el sentido más general, como existen en cualquier entorno humano, en la vida hay muchas emociones, ¿no? Pero yo cuando hablo de esas emociones, hablo de emociones matemáticas, porque las matemáticas pueden producir emociones. No siempre quizá tan buenas como desearíamos. A veces puede haber un momento más, digamos, más frustrante, lo que sea. Sí. Lo que es importante es que las emociones que ganen sean las positivas, ¿no? Las emociones que hacen crecer, ¿no? Yo creo que hay emociones matemáticas. Efectivamente, esa cuarta dimensión la debemos cultivar desde las emociones matemáticas, genuinamente matemáticas. Por ejemplo, el gusto por enfrentarse a un reto, ¿no? El placer de luchar con un problema, aunque a veces haya un momento frustrante. Que no salga o que... Ostras, es que a lo mejor estás intentando resolver un problema que no tiene solución, pero sí, el mero hecho de intentarlo ya tiene que ser... Ya es bonito. Es bonito. A veces lo más importante en un problema es el camino. Es decir, casi, bueno, cuando tienes la solución ya está, ya has gastado la oportunidad de emocionarte que te ha dado el camino, ¿no? Yo tenía un profesor en la facultad que decía, problema hecho, problema gastado. Me explico, ¿no? Es decir, un problema puede ser emocionante el camino de solucionarlo, aunque, repito, lo que has dicho tú puede no tener solución, Pau, pero puede tener solución y que yo no sepa cómo hacerlo. Yo cada día tengo un problema que me cuesta hacerlo, claro que sí, o intento tenerlos para que esto me mantiene joven. Claro, bueno, porque si no nos costara, ¿no? También sería como aburrido, ¿no? Claro, si ya sería aburrido, no tiene interés, sé, ¿no? Claro. Serían simples ejercicios, ¿no? Claro. Por tanto, luego también, después del camino, la satisfacción de haberlo conseguido. El hecho de que un problema cueste te produce más satisfacción. Es como subir a una montaña. Si la montaña no es muy alta, pues bueno, dices, ya llegamos, hemos llegado, vale. Pero si ha costado un poquito aquello, es un gusto, ¿no? Totalmente. Yo creo que ese tipo de emociones, ¿no? Es interesante, la satisfacción de encontrar la solución o el encanto de encontrar conexiones dentro de la matemática. Cuando vemos
que podemos trabajar fracciones en aritmética, pero luego en geometría también podemos representar fracciones, o que tiene una representación en probabilidad. No, esos digamos, conexiones interiores en la matemática son muy emocionantes. Y creo que se transmite... Perdón. No, y muy fructíferas didácticamente. Dime. Digo que creo que esta sensación, o esta satisfacción se transmite claramente si tú como docente lo vives así. O intenta al menos, o sea, porque creo que claro, cada uno tiene su experiencia con las matemáticas como alumno, ¿no? Que es un poco lo que siempre decimos, pero tú como docente aquí tienes una responsabilidad de también emocionarte tú, creo yo. Claro. Es decir, es evidente que la emoción que se produzca, la emoción matemática, el entusiasmo que se produzca en torno a las matemáticas en clase es un catalizador de la comunicación docente, del aprendizaje. Entonces, es clarísimo, las palabras no valen más que la convicción de quien las pronuncia. Es decir, el docente ha de estar convencido. Hay maestros que se les ilumina la cara cuando hacen un problema, ¿no? O cuando un niño hace un muy buen razonamiento. O cuando hacen un muy buen razonamiento. Incluso sin decir nada, se ven sus ojos que están satisfechos, ¿no? La mejor manera de emocionar es emocionándonos. La mejor manera de entusiasmar es entusiasmándonos, ¿no? Y por tanto, claro que eso lo debemos hacer. Esa satisfacción de enfrentarse a un problema o de ver que han aprendido los alumnos, ¿no? Eso es básico. Pero errores en clase habrá, ¿no? O sea, o alumnos que no sepan resolver algo habrá. Y esto, claro, la gestión en este punto también es muy importante, porque... Sí, o sea, evidentemente. Porque si tú dejas que se hunda o no... Sí, evidentemente los errores están presentes en clase de matemáticas, ¿no? Sin embargo, ahí yo creo que debemos hacer una reflexión, ¿no? El error en una situación de aprendizaje nunca debe ser devaluador. Ha de ser siempre un material de construcción. Yo sé de profesores que tienen un póster en su clase que dicen bienvenido al error, bienvenido el error, ¿no? Porque el error nos ayuda a construir. Hemos de esperar el error, hemos de acoger el error, hemos de aprender del error, hemos de corregir el error, ¿no? Pero nunca ha de ser un elemento devaluador, ¿no? Y sobre todo, el problema no es un error, es el que hayan sucesivos errores, ¿no? Porque entonces el alumno acaba entrando en una espiral, digamos, en un bucle, ¿no? O en una helicoidal, que va bajando, y llega un momento en que aquel alumno te dice, yo no sirvo para las matemáticas, a partir de una cadena de errores, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser una niña, un niño de 11 años te diga, yo no sirvo para las matemáticas? ¿Cómo es posible? Ni de 11, ni de 18, ni algo hemos hecho mal, ¿no? Claro, entonces... Sí. Algo hemos hecho mal. Eso es un fracaso, y no del alumno, ni tan siquiera de su maestro. Es probablemente un fracaso del sistema, y no nos lo podemos permitir como sociedad, ¿no? Y yo creo que entonces es cuando pasa aquella idea que a veces... Es decir, claro, los alumnos de hoy, fijémonos, serán ciudadanos responsables mañana, no adultos sí. mañana, ¿no? Y muchas veces nos vemos, y esto lo vemos en el Museo de Matemáticas de Cataluña, en ciudadanos adultos que vienen a visitarnos y que dicen, yo odiaba las matemáticas, si me lo hubieran explicado así, ¿no? Los ciudadanos adultos de hoy recibieron una educación matemática ayer que quizá entró en esas espirales que empezaron a pensar, yo no sirvo para las matemáticas. Y eso, esa situación de ayer configura una imagen social de las matemáticas hoy. Como la situación escolar de hoy configurará una imagen social mañana. Y eso es muy importante, ¿no? Porque muchos ciudadanos tienen una imagen social asociada a una escuela en la cual no tuvieron las mejores experiencias matemáticas, ¿no? Claro, y estas emociones seguramente no estaban en un ambiente que les pudiera como generar todo esto, ¿no? Pero además, Julia, es que esta escuela probablemente hoy ya no existe.
Hoy nuestra escuela está mucho más atenta a esas emociones, está mucho más atenta a hacer una enseñanza quizá con esas 4 dimensiones que decíamos. Es una escuela distinta, pero la imagen social de estos adultos está pagando una factura asumida tiempo atrás, ¿no? Y para evitar, bueno, estaba pensando, porque yo creo que es importante, entonces, no sé si estarás de acuerdo, o sea, es el tema de, deben haber momentos, en clase de matemáticas debe haber emociones, y habrá emociones matemáticas, y tenemos que ayudar a ver esos éxitos que comentamos, pero tanto alumnos que cometen más errores, que es lo que decías tú, que no tenemos que evitar que caigan en error. En ese tenemos que círculo vicioso. Éxitos, ¿no? O sea, tenemos que... Y esto depende mucho de la gestión que hagas tú. Sí. Porque un éxito para un alumno, a lo mejor no es otro alumno que haga el mismo razonamiento, no es un éxito para él, ¿no? Depende un poco de Claro, el éxito es algo muy íntimo, en el fondo. Y ese éxito íntimo es el que nos interesa cultivar, porque es el que realmente ayuda al aprendizaje, ¿no? Claro. Cuando viene aquel alumno que dice, no, yo no sirvo para las matemáticas, y entra en un bloqueo en el cual es muy difícil entrar, ¿no? Porque no sale de allí. A mi entender, la única solución es proporcionarle pequeños éxitos, por pequeños que sean, o grandes, ¿no? Pero que él note que está teniendo éxito. Por tanto, debemos ajustar aquellos retos que le vamos poniendo a sus posibilidades, ¿no? Para que tenga esos pequeños éxitos. Y porque, mira, no hay nada más motivador que el éxito. Por tanto, demos a ese alumno pequeños éxitos y revirtamos aquella espiral negativa, ¿no? Los maestros debemos ser proveedores de éxitos de nuestros alumnos. Eso es muy importante, ¿no? Debemos conseguir siempre buscar un nivel de reto que no sea trivial, es decir, que les proponga reto, que tengan que luchar, porque si no, ellos mismos o ellas mismas... Claro, la montaña. Tiene que ser una montaña difícil de subir, ¿no? Si no, no lo consideran un reto y no saborearán el éxito de llegar a la cumbre. Pero que tampoco sea imposible para Pero ellos. Que no sea imposible. El Everest para mí, ¿no? Ese ajustarse es la gran clave para construir una helicoidal, en ese caso ascendente, ¿no? Todo alumno ha de tener éxitos matemáticos, ¿no? Ha de tener sus minutos de gloria matemático. No puede ser que hay alumnos que en toda su educación no tengan ni un minuto de gloria matemática, ¿no? Mira, en el año 55, Pere Puigdemont, un gran profesor de matemáticas, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Hizo un decálogo del profesor de matemáticas. La 10ª recomendación de ese decálogo, la 10ª, era intentar que todo alumno tuviera éxitos matemáticos que evitaran su desánimo. Me explico. Eso en el año 55. Es importante y realmente Puigdemont hacía unas matemáticas muy sólidas desde el punto de vista matemático, pero es que desde esa solidez han de tenerse éxitos matemáticos, ¿no? Porque de lo contrario, las personas no descubrimos que podemos divertirnos con las matemáticas. En el museo decimos que hay 2 tipos de personas: las que ya saben que les gustan las matemáticas porque han tenido éxitos, y las que aún no lo saben, pero que lo sabrán. Porque nunca es tarde, también decimos en el museo, para tener una experiencia matemática feliz, una experiencia matemática de éxito interior, que notes que lo has conseguido, ¿no? Sí, creo, me gusta esta idea, Antón, porque será menos o más difícil, pero un alumno que ahora llega a tercero de la ESO o en sexto de primaria y ya se piensa que no está hecho para las mates o que no le gustan las matemáticas, a veces será más difícil o más fácil, pero podemos aún, ¿no?, como maestros, hacerles cambiar esta visión. Claro, nunca es tarde. Siempre hay la posibilidad de irlo cambiando con experiencias, con materiales, con contextos, la emoción de buscar matemáticas en lo que nos rodea, ¿no? Yo por ejemplo, incluso un monasterio.
Aquí tenemos cerca un monasterio que es Sant Pere de Rodes, un monasterio muy bonito. Pues hemos hecho un trabajo de hacer matemáticas en Sant Pere de Rodes, ¿no? Pues convertir Sant Pere de Rodes en un lugar para vivir emociones matemáticas, eso es bonito. La emoción de ver matemáticas en todo lo que nos envuelve, eso es bonito. Y eso cambia la imagen social y motiva respecto a las matemáticas. Me parece importante. Hay un aspecto que quisiera subrayar, porque hemos hablado del error y del éxito, ¿no? Y yo creo que a veces hablamos demasiado de error y deberíamos hablar más, quizá buscar otros términos. El error es algo como muy fundamental, un error parece algo doctrinal, algo estructural, algo muy grave, me explico, ¿no? Deberíamos hablar, fijémonos, en los libros están las erratas, ¿no? O un aspecto erróneo. Pero guardar la palabra error, que es una palabra muy gorda, fuerte, ¿no? muy fuerte, ¿no? Como que ya no se puede, no hay como nada de... Claro. A mí me parece que eso deberíamos reivindicarlo. Es importante, ¿no? Qué guay. Y yo creo que... yo hablaba... No, perdón, es que quizá me estoy enrollando, No, pero es que estoy emocionado. Yo hablaba de emociones matemáticas, ¿no? Y yo recuerdo, no sé, permíteme que ponga algún ejemplo Perfecto. así más personal, ¿no? Yo recuerdo que hablábamos con alumnos de primer curso de bachillerato, es decir, el segundo año antes, bueno, el penúltimo año de nuestra enseñanza secundaria, después ya pasan a la universidad. Y hablábamos del área de un triángulo, ¿no? Claro, base por altura partido por 2. Pero ciertamente, en la realidad, es una fórmula extraña. El área de un triángulo, lo bonito sería asociarla a las longitudes de los 3 lados, simplemente. claro, porque tienes que medir algo que no es ningún lado, La altura no es nada sencilla de medir sobre un terreno, por ejemplo, ¿no? Y hay una fórmula bellísima, muy bella, que se llama la fórmula de Herón, para buscar el área solo sabiendo los 3 lados. Y es muy bella. Yo recuerdo que lo estuvimos reflexionando con los alumnos y me dijeron, dinos la fórmula. Claro. ¿No? Y yo dije, bueno, pues mirad, ¿no? Y se la puse en la pizarra y pusimos algunos ejemplos, ¿no? Luego vimos que cuando las 3 magnitudes que dabas, como los 3 lados, no formaban un triángulo, la fórmula nos avisaba, porque aparecía una raíz cuadrada de una cantidad negativa. Y decías, ¿qué está pasando? ¡Hombre! ¿Por qué no forman triángulo? Emocionante, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué no nos demuestras la fórmula? Yo les dije, vamos muy justos de tiempo. Si queréis, nos quedamos a la hora del patio. Y el patio era a continuación de la clase y nos quedamos a demostrar la fórmula. Es bastante poético porque el podcast se llama A la hora del patio. Y os pues, quedasteis a la hora del patio. Perfecto, nos quedamos a demostrar la fórmula, que es una demostración además bellísima, ¿no? Yo creo que acabamos aplaudiéndonos todos mutuamente y fue emocionantísimo. Eso es una emoción matemática, ¿no? Como es una emoción matemática a otro nivel, cuando un alumno descubre cuál es el número anterior al 1. Primero te dicen que es el 0, luego, hombre, no, que el 0,9, oye, el 0,9, el 0,999. El 0,9 periódico es igual a 1. Cuando descubres eso, ¿no? En el fondo estás descubriendo un concepto matemático de gran calado, que tiene que ver con el concepto de límite, ¿no? Total. O, por ejemplo, la longitud de una circunferencia, ¿no? Pi por el diámetro, ¿no? Yo recuerdo una alumna, ¿no? que bueno, era una alumna excelente, que cuando lo empezamos, ella ya sabía la fórmula, ya la habían hecho en cursos anteriores, pero empezamos a hacerla tomando figuras cilíndricas, envolviendo un hilo al lado, tirando del hilo y dividiendo la longitud de este hilo entre el diámetro. Claro, cuando vimos que en todos los cilindros daba aproximadamente el número pi, yo recuerdo aquella chica se emocionó. Y tú dices, pero si eso ya lo sabías.
Oh, sí, lo sabía, pero ahora lo sé de verdad. Claro. Fijaros, entre el saber y el saber de verdad está la emoción de la experiencia. Y eso es importante. Yo justamente también, es que me hace gracia porque justo esta semana estuve en una escuela, estuvimos viendo clases y eso, y me acuerdo, o sea, estábamos en la última clase que era de 4 a 5 de la tarde, con el calor, todos allí, y era una clase de sexto y era complejo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y estaba intentando resolver un problema y no sé qué, y sonó como el timbre para irse y se escuchó como ¡no! Todo el mundo diciendo ¡no! Claro, y nos fuimos. Y el día siguiente tuve como una reunión con esas maestras y yo les pregunté, antes de empezar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué creéis que ha sido lo más importante de toda la sesión? Y estuvimos hablando y yo les dije al final, es que para mí lo más importante fue el no del final, porque era a las 5 de la tarde. Y todos dijeron, pues que es verdad. Es que de todo lo que hemos hecho... No se querían ir. Y era por la tarde de irse a su casa. Y no se querían ir. Y era como... O sea, para mí fue lo más importante de todas las clases, ¿no? Claro. Yo creo que Fíjate que es algo relacionado con la emoción. Pero emociones matemáticas. A mí me parece que eso es importante. Y eso pasa, ¿no? Se asocia a muchas actividades matemáticas. Pueden ser emocionantes. Además de resolver un buen problema, que es muy emocionante. Yo creo que todos los que amamos la matemática es porque en algún momento hemos estado emocionados, o en algún momento, o en muchos momentos, resolviendo un problema, ¿no? Totalmente. Y lo único que también los docentes, ¿no? O sea, evidentemente son personas y también tienen sus propias emociones, sus propias, ¿no?, gestión, y puede ser que una clase no vaya bien, o no, o que una actividad no vaya como tú hubieras esperado y tal, pero como decías, es importante mantener esa actitud, ¿no?, de positiva, ¿hay aspectos que crees que pueden ayudar a gestionar esta energía? No sé cómo. Es que nosotros tratamos con personas y decíamos, hay emociones en clase, ¿no? Y el maestro, la maestra, los profesores, profesoras, tenemos nuestras emociones en clase, ¿no? Y yo creo que es importante ser conscientes de estas emociones y gestionarlas, ¿no? A veces nos quedamos con, por ejemplo, la cara de enfadado de un alumno y nos olvidamos de las otras 25 caras o 30 caras que están aprendiendo y te están agradeciendo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Y por aquella cara de enfadado no estamos gozando de las otras 25 caras que están contentos, ¿no? Nuestras emociones también las hemos de cultivar, quedarnos con las cosas buenas que hay en la clase y tomar distancia de las cosas que quizás no son tan buenas, ¿no? Asumir nuestros propios errores, no pasa nada, ¿no? Asumir el conflicto que pueda en las comunidades humanas siempre puede haber un conflicto y lo importante no es que no exista el conflicto, a veces el conflicto hace crecer, lo importante es gestionar bien el conflicto, ¿no? Y ver en nuestra profesión que siempre pueden surgir ilusiones, ¿no? Hay una canción, ¿no?, que dice: cal que neixin flors a cada instante. Han de nacer flores en cada instante. Y siempre pueden nacer flores en nuestras clases, ¿no? Las flores de la ilusión que nosotros ponemos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y tú me decías, Pau, ¿qué puede hacer el profesor, ¿no?, para sentirse bien también emocionalmente, ¿no? En ese propósito de que cada día nazca una ilusión, ¿no? Pues una cosa importante es compartir ideas y experiencias con otros colegas, ¿no? Formarse, innovar, experimentar. Si queremos mantenernos jóvenes profesionalmente, debemos innovar y experimentar. Nunca nos arrepentiremos si intentamos abrir caminos en nuestra profesión, porque una cosa que nos va haciendo mayores, haciendo viejos, es siempre hacer las mismas cosas de la misma manera, ¿no? Innovemos y confiemos en aquello, y eso nos producirá una ilusión que los alumnos notarán en nuestra propia mirada, ¿no? Eso es importante. Yo creo que... Perdona. No, por favor. Yo creo que tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes en el otro podcast, ¿no? De lo de... Claro. Es que yo, cuando he empezado a utilizar recursos y he visto que era algo que realmente
tenía peso, tenía importancia, que no, pues cada vez era como más, ¿no? Pues aquí igual, cuando más te vas emocionando, más se vas entrando, es como que, ¿no? Todo tiene mucho más sentido. Claro, no hemos de olvidar nunca que tenemos el mejor oficio del mundo. Nuestro trabajo es el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y que cada día podemos sembrar nuevas ilusiones en este trabajo y ayudar a crecer. Total. Creo que con esta frase lo podemos dejar aquí. Hacemos un poco... Sí, un resumen, como siempre, sí. Yo creo. Bueno, al final, hoy hemos hablado un poco de las emociones, sobre todo, es algo que nos había quedado del último podcast que queríamos hablar de las emociones y sobre todo de las emociones matemáticas, ¿no? Dentro del aula de la clase de matemáticas, ¿no? Y un poco también de cómo poder llegar a esto, ¿no? Tanto con la gestión del error o de la errata, ¿no? Que hemos dicho que era mucho mejor esta palabra, como también buscando los pequeños éxitos, ¿no? En cualquiera de nuestros alumnos, que todos tengan su momento de éxito, por pequeño que sea o por grande que sea. Por grande que sea, ¿no? Sí. Que al final... Y yo creo que más o menos es todo esto, ¿no? Sí, la importancia de tener esta mirada siempre abierta a realmente que cada niño cada alumno tenga el momento de gloria. Eso que comentas tú mucho, Antón, el momento de gloria matemática. Los minutos de gloria matemática, tantos como sea posible. Sí. Esos minutos son los que motivan, los que ayudan a crecer y los que configuran la imagen matemática de los ciudadanos del futuro. Aquí me acuerdo que Marca Ellas un día nos dijo que yo un día quiero poner un póster en la clase donde vaya apuntando siempre que haya un momento de gloria matemática, apunto. Muy buena idea. Este niño o esta niña, como un Muy buena registro para idea. tener al final todos los alumnos allí, como que Genial. es muy guay. Muy buena idea. Pues Antón, Muchas gracias. Muchas gracias por venir, realmente nos lo hemos pasado muy bien. De Espero verdad. que todos los que nos estáis escuchando también. Gracias a vosotros por estos podcasts y por haberme invitado. Sí. Y todo el mundo que Gracias. nos escuche, que se suscriba, porque así les van a llegar. Exacto, si Es queréis verdad. darle a seguir allí en el Spotify, os llegará siempre que haya un nuevo. Sí. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.